Muy bien, buenos días. Hoy quiero hablarles sobre cómo activar la bendición generacional. Sé que esto es un tema muy importante para todas las familias porque yo creo que todos queremos activar la bendición generacional. Muchas veces sucede que vivimos en una maldición generacional, que eso lo vamos a ver más adelante, que son las iniquidades, pero también podemos, con la ayuda de Dios, activar las bendiciones generacionales. Y nosotros tenemos genes que vienen de nuestros padres. Por ejemplo, yo tengo a mi papá que mucha gente me dice que soy muy parecido a él, y los genes en nuestras vidas activan, por ejemplo, cómo nos vamos a ver, qué tan altos vamos a ser, la forma de nuestros ojos, por ejemplo, el color de nuestro cabello. Eso dicta nuestros genes. Y las personas, como les decía recién, me dicen seguido que me veo muy parecido a mi padre, ¿no? Un parecido físicamente, que soy parecido físicamente. También en la forma de caminar, en la forma de moverme. Y no solamente las características físicas se pasan de los genes de generación en generación, también los rasgos de personalidad se pasan. Los rasgos, si nosotros a lo mejor contestamos o somos muy enojones o somos muy alegres, todas esas características se pasan de generación a generación. Puede ser nuestro comportamiento, las actitudes, el sentido del humor. Por ejemplo, yo tengo dos hijitas que se llaman Sofía y Lisette, y desde muy temprana edad ellas ordenaban sus juguetes y en algún lugar de sus genes les dicen: tenés que ser ordenada, tenés que mantener limpio, mantener todo en su lugar. Y esos genes yo sé que vienen de mi esposa Jessica, que es mucho más ordenada que yo. Pero así como las buenas características se pueden pasar, también las malas características se pueden pasar de una generación a otra. Por ejemplo, si tus padres fueron alcohólicos, si tu abuelo fue alcohólico, y tenés 10 veces probabilidad de que vos también seas alcohólico, porque ahí se empieza a activar lo que se llama iniquidad. La iniquidad es lo que está torcido, lo que está doblado. Nosotros tenemos una dirección, un propósito de Dios, pero la iniquidad hace que nosotros nos desviemos. Entonces nosotros también podemos alterar esos patrones. ¿Por qué? Porque muy recientemente, como vemos en la imagen, los científicos descubrieron algo que llamaron la epigenética. Y esa palabra significa por encima de los genes. Descubrieron que aunque algún gen haya sido pasado de una generación a otra, en nuestra vida a lo mejor podés ser afectado por tus decisiones, el medio ambiente, el entorno, tus experiencias. Es decir, aunque nosotros no podamos desactivar el color de nuestro cabello, porque eso obviamente vamos a ser parecidos a nuestros padres, a nuestros abuelos, o la forma de nuestros ojos, hay ciertos genes que nosotros podemos encender o apagar. Lo podemos activar, así como un interruptor, activar o desactivar. No porque hayas heredado algo malo de tus antepasados, significa que lo tenés que transmitir. Dios te dé el poder para desactivar los genes negativos que te han heredado y que sufrieron tus antepasados. En otras palabras, el hecho de que tu madre haya sido depresiva no significa que vos también tengas que tener depresión. A lo mejor tus abuelos han tenido malas actitudes, se han enojado mucho. No significa que vos tengas que recibir esos genes. Los podés activar y desactivar. Por eso la epigenética se habla por encima de los genes. O sea, obviamente yo, como les decía recién, tengo genes de pelo color negro, porque tengo un padre a lo mejor con pelo de color negro, pero no necesariamente porque yo herede genes físicos voy a tener que heredar su forma de contestar, su carácter, su depresión. ¿Por qué? Porque la epigenética habla de por encima de los genes. Y lo que tenemos que nosotros hacer es apagar esos genes negativos en el nombre de Jesús, desactivarlos y no pasarles a nuestros hijos. Y nosotros podemos usar la excusa esa de decir: bueno, mi madre era depresiva, mi abuela era negativa, la bisabuela siempre se quejaba, así soy yo. Y vos tenés que saber que no sos así. Vos sos un hijo de Dios todopoderoso, y así como obtuviste el ADN de tus padres terrenales, también has obtenido un ADN espiritual de tu Padre, que es Dios. Él te hizo su imagen, semejanza, y acordate de esto: Él puso genes de gozo, Él puso genes de fuerza, Él puso genes de victoria, y eso lo tenés que creer muy profundamente. Ahora vos tenés que activar o desactivar los genes
que vos consideres que le querés traspasar a tu familia. Puedes que hayas heredado a lo mejor muchas cosas negativas en tu familia, hay adicciones, puede haber violencia, puede haber divorcio, depresión, puede haber baja autoestima. No seas pasivo y solamente lo aceptes. Dios te ha elegido a vos para ponerle un fin a eso. Tenés que ser atrevido y decir, voy a apagar ese gen de depresión, no voy a vivir desanimado en este día que hizo el Señor, hoy escojo ser feliz. Entonces yo te pregunto, a vos que estás del otro lado de la pantalla, ¿qué estás haciendo? ¿Estás desactivando ese gen de depresión? ¿Lo estás apagando? ¿O muy contrariamente lo estás activando nuevamente para que tu familia sea, a lo mejor, viva mal? Porque eso se lo va a traspasar a tus hijos. Y la Biblia llama a estas cargas negativas iniquidades y nos habla de que se pueden transmitir hasta por 4 generaciones. Por 4 generaciones, impresionante. Por eso en Romanos 7:19 dice de esta manera, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es un versículo tremendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y las cosas que vos batallas no son una casualidad. Alguien en tu familia, o a lo mejor vos, abriste la puerta hacia esa iniquidad. Y en el nombre de Jesús nosotros le tenemos que poner un alto porque alguien tiene que desactivar ese gen. Fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30 dice la palabra de Dios, pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Elige la vida para que tú y tus descendientes, este es un versículo tremendo, puedan vivir, pero para poder vivir tienen que elegir la vida. Entonces tus decisiones no solamente te afectan a vos, afectan a tus generaciones en el futuro. Ninguna persona vive o muere, y eso lo tenés que aprender, ninguna persona vive o muere sin dejar un legado. Vos vas a vivir y vas a dejar un legado. Podés dejar un legado de alegría, podés dejar un legado de tristeza, pero tus hijos van a tomar cómo fuiste vos, cómo fuiste a lo mejor de alegre, cómo fuiste a lo mejor de depresivo, de triste, y eso le vas a heredar. Por eso es importante que hoy nosotros comencemos a tomar decisiones que afecten positivamente, que afecten en una forma de bendición a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso este mensaje se llama Activando la bendición de Dios. Y con cada buena decisión que vos tomes hoy, comenzás a contrarrestar las decisiones que tomaron tus antepasados. Y cuando nosotros elegimos la vida, elegimos la bendición, elegimos la victoria, y vos y tus descendientes van a ver el favor de Dios. Hace muy poco leí sobre un autor que se llama Ernest Hemingway, un famoso escritor. Este escritor que vemos ahí en la pantalla fue Pulitzer de novela, fue Nobel de literatura, aunque fue uno de los grandes escritores de su época. Él tenía fama, dinero, él tenía éxito. En su familia había un historial tremendo de depresión, de alcoholismo, de suicidio. Leí que Hemingway, él se suicidó, se quita la vida en el año 1961. Y su hermana, fíjense el patrón de iniquidad, se suicida 5 años después. Su hermano se quitó la vida 16 años más tarde y su nieta lo hizo en el año 1996. Fíjense, hasta ahí tenemos 4 muertes tremendas. Pero si volvemos al historial de su historia familiar, su iniquidad familiar, vemos que su padre, el padre de este famoso escritor, en 1928 sufrió de lo mismo, de una depresión tremenda. Fíjense, años antes de que sucedieran todos esos trágicos sucesos, su padre toma la decisión en 1928 de quitarse la vida. Ahora yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con este hombre, el padre de Ernest Hemingway, haber decidido no voy a seguir adelante con mi vida, voy a vivir en bendición, saco todos estos genes de depresión, de tristeza, de suicidio? Yo creo que esas personas hubieran seguido con vida. ¿Por qué? Porque él hubiera cortado con ese patrón de maldición. Por eso es muy importante tomar decisiones correctas en el momento correcto y en el momento oportuno. Por eso hoy tenés que activar la bendición de Dios para tu familia, porque vas a dejar un legado, ¿sí? Entonces, si este hombre hubiera desactivado el gen del suicidio y hubiera rechazado en el nombre del poder de la sangre de Cristo,
él hubiera roto esa maldición generacional para comenzar a vivir una bendición generacional. Tomar decisiones correctas en el momento justo. Quizás estés pasando la misma situación. Sería más fácil quedarte donde estás, permitir que los genes negativos se transmitan, y de esa manera nosotros le hacemos la vida más difícil a nuestros hijos, a nuestros nietos. O podemos tomar una decisión y decir, no, ya está, fue suficiente, mis hijos no van a pasar por esta depresión, mis hijos no van a pasar por este sentimiento de fragilidad que hoy estoy pasando, por este sentimiento de tristeza, de amargura. Tenés que cortar, porque tenés el poder de Dios en tus manos, tenés el poder de Dios en tus decisiones. Y si vos tomas una decisión de bendición, tus hijos van a ser bendecidos, tus nietos, tus bisnietos van a ser bendecidos. Fíjate, esta decisión que tomó el hombre de quitarse la vida afecta hasta el día de hoy a la familia Hemingway. Constantemente, estas personas que son adultas ya tienen que pelear con el gen ese del suicidio, hasta que alguien sea iluminado por la voz de Dios y corte con eso. Y decir, yo voy a tomar decisiones que ayuden a mi familia y que no la dañen. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Saúl, el rey Saúl. En 1 Samuel 15, toda la historia del rey Saúl, en la Biblia Dios le dijo a Saúl que destruyera a los amalecitas y los destruyera por completo. ¿Y cómo era esa destrucción que tenía que hacer el rey Saúl? Tenía que destruir hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, burros. Y cuenta la historia de que Saúl y su ejército salieron y derrotaron a las amalecitas. Pero desafortunadamente, ¿qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey Agag. Fíjense, él había recibido la instrucción de acabar completamente con el ejército de Amalek, con los amalecitas. Pero ¿qué hace Saúl? Le perdona la vida al rey. A lo mejor por una cuestión política, por una cuestión de amistad, le perdona. Él debe haber dicho, bueno, es un rey, lo tengo que perdonar. Pero esa decisión, no hacerle caso a Dios, no contrariarlo a Dios y hacer cosas totalmente al revés de lo que le pidió, fíjense, afecta a la reina Esther. 500 años más tarde, la reina Esther, la Biblia dice que Amán era un agageo, y un agageo es descendiente del rey Agag. Si Saúl se hubiera encargado de su enemigo, cuando Dios le dio el poder para hacerlo, Esther no estaría teniendo problemas 500 años después. Fíjense, Esther iba a ser aniquilado por este hombre, ¿sí? Y por este Amán, que era descendiente del rey Agag, descendiente de la persona que Saúl le había perdonado la vida. Por eso, lo que yo te quiero decir hoy, ¿ven la importancia de tomar decisiones correctas en el tiempo justo? Es muy importante que nosotros, si Dios nos dice, tenés que matar esto que te estoy pidiendo crecer, tenés que matar este círculo de pobreza, este círculo de enemistad, este círculo a lo mejor de tristezas, de angustias, tenés que matarlo, aniquilarlo por completo, porque quizás dentro de 100, 200 años tengas un tataranieto que tenga esa misma depresión por la que vos estás luchando. Y hoy Dios te dé el poder para aniquilarlo totalmente, porque Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que renueva su misericordia cada mañana y hoy te quiere hacer libre de todo ese peso y pecado que te está agobiando. Por eso vos tenés que decidir, no voy a permitir que esto continúe así y que mis descendientes tengan que batallar con lo mismo que estoy batallando. Puede que hayas heredado esos genes, pero Dios te dé el poder para terminar con esos ciclos negativos. Quizás hayan estado en tu familia 100 años, pero cuando vos le diste tu vida a Cristo, cuando vos le entregaste tu vida a Cristo, sos nueva criatura y eso lo tenés que entender. Él puso nuevos genes en vos. Vos tenés el ADN del Dios Todopoderoso. Existe fuerza en tus genes, poder en tus genes, hay libertad en tus genes. Ahora no te quedes donde estás. Dios te da una nueva oportunidad. Fíjense en Ezequiel, en este versículo tan hermoso, de Ezequiel 18:2, dijo algo muy importante, que esto era un dicho que decían los israelitas. Dice, los padres comieron las uvas agrias. Ahora la boca de los hijos se frunce por el sabor. Mientras yo viva, declara el Señor soberano, no volverán a decir esto. Esto es un proverbio por el cual ellos vivían. Ellos pensaban, bueno, como los padres tuvieron problemas, entonces los hijos también van a tener los mismos problemas. No hay nada que podamos hacer. Entonces, como los padres comieron las uvas agrias, es decir, como los padres tuvieron adicciones, como los abuelos fueron depresivos, entonces los hijos van a tener los mismos problemas. Esa era la filosofía que se manejaba al decir este dicho.
Luego Dios se manifestó a través de Ezequiel y dijo, dejen de decir eso. ¿Por qué usan a sus antepasados como una excusa? ¿Por qué se fijan en lo que sus padres hicieron y la manera en que sus padres los educaron? Como las razones para quedarse en el lugar en donde están, comiendo ahí las uvas agrias. Mientras el Dios soberano viva en tu vida, vos no tenés que vivir cautivo de las cosas negativas del pasado. En otras palabras, quizás tus padres de verdad, tus generaciones comieron las uvas agrias, pero hoy tenés que tomar la decisión de decir y confesar con tus propias palabras, mis hijos no van a tener que comer las uvas agrias de la depresión, mis hijos no van a tener que comer las uvas agrias de la soledad, mis hijos no van a tener que comer las uvas agrias de la tristeza. ¿Por qué? Porque hoy yo decido, en el nombre de Jesús, cortar con este gen que hace daño a mi familia, que hace daño a mi trabajo, que hace daño a mis generaciones. No, yo hoy decido correr una milla extra, yo hoy decido correr la carrera para que mis hijos no tengan que pasar por el mismo problema y ellos sean bendecidos. Más que yo, más que por el tiempo que estoy pasando en estos momentos. Y a lo mejor, si vos te pones a pensar la dimensión que tiene el saber que has sido al saber que vos hoy has sido redimido, entonces tenés que saber que ya no vivís en maldición, vivís en bendición. Ahora formás parte de un nuevo linaje. Y la buena noticia es que no hay derrota en este nuevo linaje. No hay escasez, no hay adicciones, no hay mediocridad. Vos sos hijo del Dios Todopoderoso. Todopoderoso. El Dios soberano sigue con vida. El Dios soberano está en el trono. Él te ama y eso significa que no tenés que comer las uvas agrias. ¿Me entienden? Entonces, Dios espera que hagas tu parte, pongas manos a la obra. Por eso tenés que dejar la autocompasión, dejar de dar lástima. No saques excusas, no culpes el pasado, no culpes a tus padres, no culpes las circunstancias. Quizás sean las razones por las que estás donde estás estancado, pero no te dé el derecho de quedarte ahí. Tenés que actuar y decir, hoy tomo la responsabilidad y comienzo a activar los genes correctos. Y el hecho a lo mejor que tengas problemas, violencia, adicciones, no te convierte en una mala persona. Y lo más probable es que alguien en tu familia abrió una puerta de iniquidad y se negaron a solucionarlo. Pero vos no tenés que ser como esas personas, vos no tenés que ser como esos familiares. No lo tenés que dejar pasar, no lo tenés que ignorar, no tenés que dejar y decir, bueno, esto se va a arreglar solo. ¿Por qué? Porque eso te va a mantener cautivo. Y te voy a dar una estrategia muy importante. Cuando uno está en pecado, cuando uno está en una maldición, tenés que activar una solución y la solución se encuentra, te voy a leer la Biblia, en Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice, si confiesan sus faltas los unos a los otros, sanarán. Fíjense qué importante es confesar nuestros pecados, porque hay cosas que nosotros no las vamos a solucionar por nuestra cuenta. Hay cosas que va a ser muy difícil que nosotros salgamos a lo mejor de una adicción a la pornografía, de una adicción o tener una mala relación, a lo mejor con nuestra pareja, relaciones tóxicas. Entonces nosotros tenemos que acudir a la ayuda de un líder, de un pastor, alguien que pueda escucharnos, en donde nosotros podamos abrir nuestro corazón. Por eso es importante que tener una persona a la cual nosotros le podamos confesar por lo que estamos pasando. Eso lo dice la Biblia, no es una solución que yo te traigo, sino que lo dice la Biblia. ¿Y qué es lo hermoso que dice este pasaje? Que vamos a sanar. Entonces yo te pregunto, ¿querés sanar? Obviamente, seguro me va a decir que sí, yo quiero sanar. Entonces tenemos que buscar a una persona de confianza a la cual nosotros le podamos confesar nuestros pecados, cómo nos sentimos, nuestras amarguras, nuestras tristezas, para poder salir. Dios te quiere hacer libre. Dios quiere que seas una persona que bendiga a sus generaciones y no que las maldiga. Entonces la forma en que nos da la Biblia para ser libre muchas veces no es estar solo, sino acudir a una persona que nos pueda ayudar verdaderamente. Pero ¿sabes qué? También tenés que tener cuidado a quién le abrís tu corazón. Y decir, ¿no? Decir, Dios, necesito ayuda con esta ira, necesito ayuda para sacar estos malos hábitos. Así es como la Biblia dice que vas a ser sanado. No, por eso te digo, no tenés que seguir comiendo las uvas agrias. No existe adicción tan grande que no puedas superar, ninguna iniquidad. Nada que te hayan heredado te tiene que alejar de tu propósito. El poder de Dios que esté en vos es mayor que cualquier cosa que esté
en tu contra. Dios no te creó para que tengas problemas. Dios no te creó para que tengas cosas que esconder, para que te sientas culpable. Él te creó, y nuestro Dios nos creó, para que seamos completamente libres. Y nos dio la autoridad para hoy tomar la decisión de decir, mi familia también va a ser completamente libre, porque hoy yo me decido activar la bendición generacional. Y eso es una decisión que tenés que tomar en este día. ¿Por qué? Porque no le tenemos que pasar nuestras tristezas a nuestros hijos, tenemos que desactivar ese gen de tristeza, mostrarle cariño a tus hijos. Bueno, Elías, es que yo soy un hombre, podrán decir algunos, yo no abrazo a mis hijos, ya creció. Déjame que te diga, un hombre de verdad, ¿sabes qué? Un hombre de verdad abraza a sus hijos, un hombre de verdad abraza a su hermano, un hombre de verdad trata bien a su mujer, la abraza, la alienta. Por eso hay un versículo en la palabra de Dios muy importante con respecto a la mujer y al esposo. Dice que la esposa, la mujer es gloria del hombre. Esto está en Corintios 11:7. Fíjate qué hermoso este versículo. Corintios 11:7 dice que la mujer, la esposa, es un reflejo de tu gloria. Si ella está caída, si ella, por ejemplo, si la mujer está desanimada, agotada, entonces vos no estás brillando lo suficiente, ¿sí? Ella está reflejando tu gloria. Entonces nosotros como hombres tenemos que alentar a la mujer, nosotros como hombres tenemos que levantarla a nuestra esposa, y Dios te va a dar las herramientas para que vos puedas levantar a tu mujer, para que vos puedas cuidar a tu mujer, y las mujeres también levantar a los hombres en los momentos en donde los hombres se sienten desanimados. ¿Por qué? Porque somos una conjunción en Dios, somos una familia en Cristo, y nosotros estamos para levantarnos uno al otro, el esposo a la mujer y la mujer al hombre, porque Dios nos da el poder, ¿sí? Entre más tu pareja brille, mejor te vas a ver vos. Hay un dicho de Albert Einstein, como vemos en la imagen acá, que dice Albert Einstein, dice, locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y este es un dicho muy cierto, porque muy seguido nosotros seguimos repitiendo los mismos errores, sacamos excusas. Y si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, dice la Biblia que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de hablar y seguimos repitiendo, soy un fracasado, siempre estoy en problemas, siempre vivo en depresión, si nosotros no cambiamos esa forma de pensar, siempre vamos a vivir y vamos a transitar por lo mismo. Y Dios quiere totalmente que vivas en una vida plena de bendición, no solamente para vos, sino para que puedas traspasar generaciones con esa bendición. Por eso hay que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Dios, por su misericordia, va a comenzar a bendecirte, a prosperarte. Y ahora quiero hablarte de dos personas, de un estudio sociológico que se hizo. Y como vemos en la imagen, una de las personas es Max Jukes. Y Max Jukes era una persona que fue estudiada. ¿Por qué fue estudiada esta persona? Porque había 6 personas de la misma familia de Max Jukes que estaban en la cárcel. Y esto intrigó mucho a un autor y hizo un estudio y comenzó a rastrear la línea genealógica de Max Jukes. Fíjense, Max Jukes nació en 1920. En el pueblo se lo conocía como el problemático. Un borracho sin integridad se casó con una mujer que era igual que él. Tuvieron 6 hijas, tuvieron 2 hijos y estudiaron a 1.200 de sus descendientes. Fíjense, 1.200 de sus descendientes. 180 de esas personas eran drogadictos, alcohólicos. 310 eran vagabundos, lincheras. 160 eran alcohólicos. 150 eran criminales y 7 de ellos cometieron asesinato. Pero contrariamente también estudiaron a una persona que se llamaba Jonathan Edwards. Y esta persona, Jonathan Edwards, era un famoso teólogo y fue el presidente de la Universidad de Princeton. Y esta persona nació en 1703 y se casó con su esposa Sara, tuvieron 11 hijos y estuvieron 1.400 de sus descendientes. Y entre ellos había 13 directores de universidad, 66 eran profesores, 100 de ellos eran abogados, 85 fueron autores de literatura clásica.
32 fueron jueces de Estado, 66 fueron médicos y 80 personas tuvieron cargos públicos, incluyendo 3 gobernadores, 3 senadores y un vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué te quiero explicar con estas 2 personas, Jonathan Edwards y Max Jukes? Uno era un tipo que había estado en la cárcel, ¿sí? Y el otro era un tipo que había estudiado, se había preparado. Que vos con las decisiones que tomes hoy vas a afectar el futuro de tus hijos. Si vos tenés depresión y no te animás a batallar con eso en el nombre de Jesús, quizás le heredes a eso a tus hijos. Y tus hijos a lo mejor van a vivir en tristeza, en amargura, en depresión, en alcoholismo, el problema que tengas vos. Pero si hoy vos te animás a hacer como Jonathan Edwards, a decir, no, mi generación va a ser bendita, mi generación va a ser próspera. Y así como él se preparó, estudió en esos años en que nadie estudiaba, en los 1700, casi nadie estudiaba, él se preparó y tuvo una familia que llegó a cargos de vicepresidente. Tremendo. Por eso, cada decisión que vos tomes, sea buena o mala, va a afectar a tu familia. Como les decía hace un rato, nosotros no pasamos por esta vida sin dejar un legado. Por eso te pregunto, ¿qué legado estás dejando hoy para tus hijos? ¿Qué legado estás dejando hoy para tus hijas? Espero que sea un legado de bendición, espero que sea un legado de bienaventuranzas, de paz, de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que conformar y aprender a vivir con menos de lo que Dios tiene para vos. Por eso tenés que animarte en este día, ser atrevido y decir, Señor, ya no quiero vivir mi vida así, de esta forma, adicto, enojado, deprimido, derrotado. En el nombre de Jesús, yo desactivo esos genes y voy a tomar decisiones que ayuden a mi familia y que no la perjudiquen. Vos podés ser quien hoy decida una herencia de bendición para tu familia. Vos podés ser quien decida que tu familia ya no pase por esos temores, por esas inseguridades y activar ese gen que a lo mejor ha estado desactivado por mucho tiempo y hoy activar ese gen de bendición. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivas una vida plena y dice la palabra de Dios, y una vida abundante. Y la abundancia se tiene que transmitir en tu carácter, en tu fe, en tu gozo, en tu alegría. Y de esa manera vas a ser bendecido. Y no solamente que vas a bendecir a vos, sino que vas a bendecir a tus hijos, a tu familia. Y vamos a orar para finalizar. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo en donde sabemos que la gente de desarrollo familiar va a activar la bendición generacional, va a activar la bendición que a lo mejor mucho tiempo estuvo desactivada por maldiciones generacionales, pero hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones sabiendo de que nosotros no pasamos por esta tierra sin dejar un legado. Y hoy queremos dejar un legado de bendición, un legado de alegría, un legado de gozo, un legado de amplitud espiritual. Señor, por eso en esta mañana, Padre, queremos que tú nos ayudes a tomar buenas decisiones, Señor, para ahorrarle tiempo, para darle bendición a nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que este mensaje te haya servido. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. you.